Greg estaba tan enojado que perdió su alegría navideña. El problema era que él era un experto en el tema. Él sabía la respuesta a esa pregunta, pero no quería entrar en una discusión. Solo quería recostarse hasta que se sirviera el postre. Justo antes de que se apagaran las luces, los platos habían sido retirados de la gran mesa ovalada. Unos minutos antes estaban en una habitación privada en la parte trasera del exclusivo restaurante. Los camareros dejaron el servicio de café en un aparador y cedieron la habitación a los invitados hasta que llamaron para el postre. Greg entró en pánico cuando la conversación de repente se desvió en esa dirección. El incesante traqueteo de las hachas y el ligero tintineo de la cafetera lo guiaban despiadadamente en esa dirección. La esposa de Greg, Kiara, rápidamente le estampó el talón en el pie, apenas conteniendo una mueca. Greg agregó tanta mansedumbre a su voz como pudo y dijo, «No, por favor. Ya tengo suficientes problemas por ser un nerd. Lo último que alguien necesita es un biólogo despotricando sobre un tema que tiene más que ver con la ética que con la biología». Todos los que estaban sentados a la mesa eran doctores. Greg era el único doctor con formación científica. Era un biólogo especializado en reproducción. Todo su trabajo reciente había sido sobre la reproducción del Homo sapiens. Los otros 23 estaban en el departamento de lenguas extranjeras. Todos eran expertos en literatura, filología y lingüística de diversas lenguas vivas y muertas. Este almuerzo fue una fiesta navideña para la Facultad de Idiomas, disfrazada de celebración del solsticio. Greg decidió que era una manipulación inteligente insinuar que dirigirse a él con tal conferencia cansaría a la gente y lo haría sentir incómodo. Así lo esperaba, mientras dirigía la mirada a su esposa, que parpadeaba con aprobación en agradecimiento por su inteligencia. Desafortunadamente, su táctica no funcionó. Radu, actuando como el principal hacha, era imparable. «Vamos, Greg. Creo que todos aquí están genuinamente interesados en escuchar la respuesta», dijo Radu. «Si quieres saber la respuesta, levanta la mano». Alrededor de las 3/4 partes de la mesa levantaron la mano de inmediato cuando vieron que la votación no tenía remedio. El cuarto restante levantó lentamente las manos para no parecer sospechosamente disidentes de la sabiduría convencional. Greg se maravilló de cómo la presión social tangible hacía que las personas comprometieran sus valores casi de inmediato y de manera subconsciente. Greg notó en silencio que las 3 personas que menos querían que la discusión fuera en esa dirección eran Kaili, Eloudi y Shiare. Greg los consideraba los 3 amigos. Kaili era la esposa de Radu, el instigador. Eloudi era la esposa del jefe de departamento. Emile Chiara era la esposa de Greg, y ella fue la razón por la que estuvo en la cena en primer lugar. Que estos 3 estuvieran en contra no fue una sorpresa. En octubre, Eloudi y Kaili viajaron juntas a una conferencia en Vancouver para presentar un artículo. El día de su regreso, Eloudi y Kaili se presentaron inesperadamente en la casa de Greg. Kaili lo había empujado al cobertizo del patio trasero, y las mujeres pasaban la mayor parte del día en el dormitorio principal. Era imposible no darse cuenta de que Eloudi había pasado todo ese día sollozando histéricamente en un colapso emocional mientras Kaili y Sierra trataban desesperadamente de recuperarla. Greg fue completamente excluido de esta discusión. Pero escuchó a Sierra aconsejarle a Eloudi que dijera la verdad y luego escuchó a Kaili decir que lo que sucede en Vancouver se queda en Vancouver. No era difícil adivinar qué estaba pasando en ese momento. Greg estaba contemplando si debería decírselo al esposo de Eloudi, Emile. Si hubiera sido por un amigo, Greg se lo habría dicho de inmediato. En este caso, el problema era que Greg y Emile se odiaban. Emile nunca había sido amigable con Greg y siempre lo había tratado como a un sirviente. La animosidad se había convertido en una disputa activa. Durante el baile de la facultad la primavera anterior, Kiana había enviado a Greg al bar a buscar bebidas frescas. Cuando regresó a la mesa, Kiana no estaba allí. La encontró en la pista de baile con una comida. Las manos de Emile estaban por todas partes. En el pecho, en la espalda de Chiara.
Chiara parecía avergonzada, pero no protestó. Greg esperó hasta que la pareja se mudó a la pista de baile junto al canciller. Luego intervino y montó deliberadamente una escena con el canciller como espectador. Esto hizo que Emile se disculpara públicamente con él y abandonara la pista de baile avergonzado. Greg esperaba que Chiara estuviera furiosa por su acción, pero en cambio estaba avergonzada y humillada, lo que hizo que Greg se preguntara si ella era cómplice. Esa noche, de camino a casa, Chiara le dijo que había tratado en silencio de convencer a Emile de que se comportara, pero él no lo hizo. Chiara dijo que había tenido miedo de montar una escena y que secretamente se alegraba de que Greg hubiera intervenido. Durante semanas después, Chiara llamó a Greg mi héroe cuando lo saludó. Después de este incidente, Emile no reconoció la presencia de Greg ni le habló una palabra. Cuando Greg se enteró de que la esposa de Emile lo había engañado, Greg decidió no decírselo. A juzgar por lo molesta que estaba, Elodie indudablemente estaba arrepentida por su acto. Lo dejó así en la mesa. Después de que la votación para que Greg respondiera a la pregunta de repente se volviera unánime, Greg se resignó a su destino. Está bien, Radu, plantea la pregunta brevemente y haré todo lo posible por responderla. ¿Es engañar a un esposo con su esposa el mismo crimen que engañar a una esposa con su esposo? Radu preguntó con una sonrisa. Greg sonrió. ¿Estás planteando esa pregunta como un sí? No. Deja que los chips biológicos caigan donde quieran. La respuesta será inequívoca, pero a nadie en la mesa le gustará. Tendremos que entrar en argumentos técnicos sobre por qué esa respuesta es clara, y luego todos perderán los estribos y no estarán de acuerdo. No vale la pena. Chiara frunció el ceño cuando Greg usó blasfemias, pero no pareció molestar a nadie en el grupo. Chiara experimentó un estallido de inspiración y de repente habló. Entonces, nueva regla. Si la conversación se convierte en una discusión, cambiamos de tema. ¿Alguien no está de acuerdo? Chiara era muy respetada en su departamento y tenía una mente aguda. Hubo silencio en la mesa. Todos estuvieron de acuerdo con su propuesta. Chiara miró a Kylie a los ojos. Greg vio a Kylie asentir levemente con la cabeza a Chiara. Chiara se volvió hacia Greg y él comenzó. Biológicamente, un hombre engañando a una mujer no es un crimen igual, ni una mujer engañando a un hombre. Son actos diferentes con diferentes causas, ejecución, consecuencias y resultados. Esta respuesta sorprendió a los presentes. Gerhard, un profesor barbudo de Bremen, preguntó rápidamente, si no son lo mismo, ¿cuál es peor? En su marcado acento, la letra W se pronunciaba como una V. Se escuchó caer un alfiler alrededor de la mesa. Todos querían saber la respuesta, incluso la esposa de Greg. Chiara miró a Greg expectante. Biológicamente hablando, es mucho peor para una mujer engañar a un hombre que al revés, dijo Greg. Kylie, siguiendo su ejemplo, gimió en voz alta. Ándale. Eso es solo una tontería masculina, patriarcal e hiperbolizada. Las mujeres han sido oprimidas por los hombres a lo largo de la historia de la humanidad, y son mucho más vulnerables cuando sus parejas deciden dejarlas. La mesa cayó en caos y Greg se recostó en su silla y dio un suspiro de alivio. Greg miró a los ojos de Chiara, quien le devolvió la sonrisa y luego miró a los ojos de Kylie. Kylie tuvo que silbar con 2 dedos para que la discusión disminuyeran. Todos estuvieron de acuerdo en que si comenzaba una discusión, estaríamos de acuerdo en estar en desacuerdo. Kylie dijo, es hora de un nuevo tema. Realmente me gustaría escuchar lo que Quirón tiene que decir sobre la conferencia de la que acababa de regresar en Beijing. En el repentino silencio, todos miraron alrededor de la mesa, pero Charen no estaba allí. El esposo de Charen, Chen, dijo, disculpe. Ella acaba de salir al baño de mujeres. Volverá en unos minutos. En el silencio que siguió, la voz de Elodie, una soprano ligeramente acentuada, dijo de repente, ¿por qué empeoró? Me gustaría saberlo.
Había algo convincente y emocionalmente vulnerable en su solicitud de información. Sonaba como si necesitara desesperadamente una respuesta. Eso llamó la atención de todos, murmuró Greg en voz baja para sí mismo. Esto era exactamente lo que estaba tratando de evitar. Chiara inmediatamente comenzó a frotarme la pierna como si estuviera tratando un auto de Fórmula 1 de los 70. Mira, esta es una discusión polémica y está a punto de descarrilarse, dijo Greg. Por favor, no me hagas arruinar la fiesta del solsticio de Navidad, exclamó Dorotea como era de esperar. Cuando Dorotea nació en Maryland, sus padres la llamaron Dorotea. Conoció y se casó con su esposo, Pietro, mientras estudiaba literatura italiana en Turín. Después de casarse con él, comenzó a llamarse Dorotea y tomó su apellido. Esto fue bueno para su carrera como estudiosa de la literatura italiana. Greg tomó el silencio como un acuerdo y dio un suspiro de alivio porque su carrera por el campo minado había terminado. Desafortunadamente, un residente local, Radu, un afilador de hachas, habló. ¿No eres un experto en esta área, Greg? Después de todo, este es el tema sobre el que escribiste tus últimos trabajos de investigación, ¿no? Sí, Radu, tienes razón, respondió Greg. Problemas similares están en mi currículum. Sin embargo, mi experiencia no lo hará menos controvertido. Quiero escuchar tu opinión considerada, Greg, dijo Radu con un destello de victoria en su rostro. El hombre era un agitador épico. Todos en la mesa volvieron a mirar a Greg. Greg miró a Chiara en un intento desesperado de que ella lo rescatara. Chiara solo se encogió de hombros. Bueno, mierda, aquí vamos, Greg se dijo internamente a sí mismo. Aquí está el argumento, comenzó. Como especie, el Homo sapiens evolucionó para exhibir dimorfismo sexual. Hay miembros de diferentes sexos, y cada uno tiene ciertas y distintas habilidades. Esto les impone diferentes roles con respecto a la reproducción y la crianza de los hijos. Ética y moralmente, los miembros de ambos sexos son totalmente equivalentes en valor. Una vida humana es una vida humana cuando se tienen en cuenta criterios subjetivos como el valor. ¿Me entiende? Greg vio a la gente alrededor de la mesa asentir. Todo lo que decía tenía sentido para ellos. La ética y la moral no tienen nada que ver con la biología, biológicamente hablando. Si nos fijamos en los datos concretos de la reproducción, los ovarios, los óvulos, los testículos, los espermatozoides, el útero, la placenta, las glándulas mamarias, el sexo masculino y femenino no son equivalentes. Se complementan entre sí. ¿Qué pasa con el transgénero?, preguntó Dorotea. Transgénero no es un término biológico. En biología, puede ser hombre, mujer o intersexual. La intersexualidad tiene una definición biológica precisa en la que el género no puede clasificarse debido a una anatomía genital y cromosomas que no coinciden, o un defecto congénito que hace que su anatomía sexual sea completamente ambigua. La condición intersexual ocurre en solo el 0.018% de la población. Eso es alrededor de 50 a 60.000 personas de los 32 millones de personas en los Estados Unidos. Greg dijo esto para alentar a todos a discutir sobre temas transgénero. Personalmente, simpatizaba con las personas con problemas de identidad de género. Sospechaba que la mayoría de la gente aquí hoy también lo hacía. Esperaba que la mesa recogiera ese hacha y volviera al caos. Greg lanzó una mirada significativa a Kylie, esperando que ella captara su señal. Pero estaba tan ocupada lanzando miradas de muerte a su esposo, Radu, que perdió su oportunidad. Sorprendentemente, la explosión por la que Greg había orado nunca llegó. En ese momento, Quirón volvió a la mesa, intrigado por el silencio y la tensión. ¿Qué me perdí? Chen la apartó y comenzó a susurrarle. ¿Están todos conmigo hasta ahora?, preguntó Greg, prácticamente rogando a alguien que se opusiera. Nadie se opuso. Hay dos argumentos a favor de esa exposición desigual y complementarismo de género.
El argumento del impacto desigual es que, si nos fijamos en toda la historia humana, alrededor del 85% de las mujeres que alcanzaron la madurez se reprodujeron. Menos del 40% de todos los hombres que alcanzaron la madurez se reprodujeron. En algunas épocas, la cifra fue inferior al 20%. Las mujeres tienen muchas más probabilidades de reproducirse que los hombres en este momento. Gerard intervino en la conversación para preguntar, ¿cuál es la base científica de tal afirmación? ¿Todos han oído hablar del proyecto Genoma Humano, dirigido por Francis Collins? Preguntó Greg. Mapearon todo el genoma humano en los años 90, alrededor de un tercio de los invitados asintieron. Me enteré de eso en NPR. Fátima dijo que estaba contenta de finalmente ser parte de la conversación. El proyecto Genoma Humano ha generado una nueva disciplina conocida como biología computacional. Los biólogos estudian los cambios en el ADN a lo largo del tiempo mediante la secuenciación genética de restos humanos de diferentes periodos históricos. Usan computadoras para analizar los cambios y modificaciones genéticas a lo largo del tiempo, y en base a estos cálculos, ¿pudieron determinar que había el doble de mujeres reproduciéndose que hombres? Preguntó Gerard. Exactamente, dijo Greg. Es matemática complicada y objetiva. Los asentimientos resonaron por toda la mesa. Greg se elogió a sí mismo diciendo que era la decisión correcta. Sabía que no iban a discutir sobre la validez de las matemáticas con un nerd como él. Los resultados son asombrosos, continuó Greg. Hace unos 8.000 años, la diversidad genética de los machos disminuyó repentinamente. La proporción de hembras reproductoras con respecto a machos reproductores fue de 17:1. Mirándolo de otra manera, resulta que cada hombre que procreó tuvo 17 esposas. Esto sugiere que la humanidad era masivamente polígama. ¿Por qué?, preguntó Chiara. Greg se rió para sí mismo de que su esposa, que había tratado de interrumpir esta conversación hace unos minutos, ahora tenía una curiosidad genuina. Hay algunas hipótesis antropológicas, pero no tienen una base científica objetiva, respondió Greg. Entonces, ¿qué son, Greg?, preguntó Chiara. La hipótesis básica es que surgieron sociedades agrícolas estables a gran escala en esta época. Esto permitió la acumulación de riqueza y poder, lo que requirió la creación de un ejército para proteger la riqueza acumulada. Esto llevó a la especialización del trabajo y a la creación de soldados profesionales. Condujo a la creación de imperios a través de guerras de conquista a gran escala. Tenías riqueza concentrada, un gran número de jóvenes que fueron llevados a la guerra bajo el mando de un pequeño número de militares profesionales. Los mejores jóvenes sobrevivientes tendían a ser los más fuertes y capaces, y generalmente eran reclutados en las filas de las Fuerzas Armadas profesionales. Después de algunos de esos ciclos, tenías dos tipos de hombres, superalfas y betas confirmados. Los superalfas se reprodujeron y los beta no tuvieron esposas o no sobrevivieron lo suficiente como para concebir. Greg respondió. Pero eso es lo que dicen los antropólogos. Un biólogo como yo no puede tomarlo en serio. Es una hipótesis científica. No es comprobable. Para decepción de Greg, solo 2 cabezas asintieron en respuesta a esta declaración. ¿Cómo afectaría a la sociedad una relación de reproducción de 1 a 17? Preguntó Chiara. Los machos más aptos se reproducían con mayor frecuencia. Como resultado, el acervo genético fue más adaptable, pero con menos variación genética. Esto fue favorable para los alfas, terrible para las hembras y francamente desastroso para los betas. ¿Qué tan malo es para las mujeres?, preguntó Kylie. ¿No obtienen mejores genes para sus hijos? Si la proporción de machos y hembras en una cría es de 1 a 17, entonces las hembras distribuyen su parte del tiempo y la atención de sus parejas a una tasa de 1/17 de lo que normalmente recibirían. Y eso suponiendo que el mate sea justo. Sin embargo, conociendo cómo están estructurados los humanos, podemos decir que el macho tiene favoritos y que captan casi toda su atención.
El resto de nosotros recibimos las obras. Imagina que eres una de las 17 esposas. Pasarás menos de 20 noches al año con tu cónyuge y tus hijos apenas conocerán a su padre. A las mujeres de la mesa no les gustaba eso. Además, el valor de una esposa soltera queda esencialmente anulado. La esposa sabrá que él tiene otros 16 como ella. Ella no tendrá influencia para que su esposo coopere de ninguna manera. Además, ¿te imaginas cómo las esposas lucharán políticamente entre ellas para conseguir el tiempo y la atención de su esposo? Greg se estremeció bruscamente y todos los hombres se rieron. Incluso algunas de las mujeres sonrieron. Pero ahora no es así, comentó Kiara. Cierto, respondió Greg, sonriendo con admiración a su esposa. Las civilizaciones humanas han desarrollado sistemas sociales contra la hipergenia. Los sistemas legales que protegen los derechos individuales evolucionaron como consecuencia de los derechos individuales. Las mujeres obtuvieron el derecho legal a poseer propiedades y autodeterminación. Se desarrolló la monogamia como institución social coercitiva. ¿Cómo previnieron los sistemas legales la hiperginia? Preguntó Chen. No soy antropólogo ni sociólogo, dijo Chen Greg. Para comprender completamente la situación, tendría que acudir a alguien con ese conocimiento. Sospecho que un antropólogo diría que el desarrollo de los sistemas legales y los derechos individuales puso fin al principio de la fuerza hace lo correcto, el hombre más fuerte ya no podía simplemente tomar lo que quería. Sí, ¿y qué hace que la monogamia sea tan buena? Radu preguntó con una sonrisa. Como si no fuera necesario decir que la monogamia era mala. La monogamia es el mejor trato posible para todos los hombres y todas las mujeres, afirmó Greg. A los individuos, a los que se casan con parejas de mierda, puede que no les guste, pero para la sociedad en su conjunto, es el mejor trato posible. Permite que un mayor porcentaje de hombres procreen, maximiza la diversidad genética de la especie y maximiza el apoyo que una esposa recibe de su esposo para criar hijos. Espera un minuto, dijo Chen. No hemos respondido a la pregunta original. ¿Por qué el hecho de que los hombres se reproduzcan menos que las mujeres significa que una mujer engañando a un hombre es peor? Greg agradeció a Chen por su intervención desde el principio. Las mujeres superan en número a los hombres. Los hombres son minoría. También tienen muchas menos posibilidades de reproducirse que las mujeres. Se encuentran en una grave desventaja en comparación con las mujeres. Cualquier infidelidad lastima a ambas partes. Pero dado que el hombre ya está en desventaja, las consecuencias son, por definición, peores para él. Entonces, las consecuencias son desiguales, dijo Greg. La habitación se quedó tan silenciosa que se podía escuchar caer un alfiler. Gerhard de repente se echó a reír profundamente. Jou, 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 jou. Greg es muy astuto, ¿verdad? Habla con él bajo tu propio riesgo. La alegría de Gerhard levantó el ánimo en la mesa, y pronto muchos otros también se reían y felicitaban a Greg por sus argumentos. Se levantaron varios vasos. Cuando la risa disminuyó, preguntó Gerard, dijiste que había un segundo argumento. Un argumento del complementarismo de género. Este tema es mucho más nerd. ¿Ya perdí el botín? Preguntó Greg, esperando que la gente se aburriera. Por alguna razón, todos querían escuchar lo que él tenía que decir. Pensó que aquí era donde expondría su punto de vista. Es un hecho biológico que hombres y mujeres tienen órganos reproductivos diferentes. Esto significa que los machos y las hembras tienen roles completamente diferentes en la reproducción. Esto ha enviado a hombres y mujeres por caminos evolutivos diferentes. En términos de estrategia reproductiva, los machos son biológicamente necesarios solo para la producción de esperma y evolucionaron como reproductores promiscuos. Al aparearse, los machos han evolucionado para ser oportunistas en lugar de selectivos. Los machos se reproducen en toda la jerarquía social. El término técnico para cruzar y bajar es hipogamia. Esa es otra forma de decir cualquier cosa que se mueve.
Esto provocó risas alrededor de la mesa. Los hombres tienen esa reputación, ¿no? Preguntó Charan. Su declaración fue recibida con muchos asentimientos. Los hombres son cerdos, declaró Dorotea. Dorotea declaró. Greg observó cómo la mayoría de las mujeres en la mesa ponían los ojos en blanco ante el comentario de Dorotea. Por otro lado, las mujeres son biológicamente necesarias para la producción de óvulos, el embarazo y el parto de recién nacidos. Pagan un precio muy alto por tener y criar hijos. Esta declaración fue aceptada de inmediato por las mujeres. Se dieron cuenta de que parte de lo que Greg estaba hablando era cierto. Las mujeres tienen que lidiar con las consecuencias de la reproducción, por lo que son muy exigentes a la hora de elegir descendencia. Es por eso que las mujeres eligen con mucho cuidado con quién se aparean. Buscan a alguien en una pareja que pueda aliviar la carga de criar hijos. Las mujeres han evolucionado de tal manera que casi siempre se aparean con quienes están por encima o más arriba en la jerarquía social. No les gusta aparearse con nadie menos deseable que ellos mismos. No son oportunistas sino creadores estratégicos. Hay un término biológico para esta hipergamia. Entonces, ¿cómo se manifiestan la hipogamia masculina y la hipergamia femenina? Greg preguntó retóricamente. Aquí hay una hipótesis. Abe, un recolector de trapos. Tiene una hija muy hermosa llamada Barb. Barb se casa con Craig, el hijo promedio de un rico comerciante, en lugar de Danny, el hijo ruidoso de uno de los recolectores de trapos. Craig elige a Barb como su socia en lugar de ella, la fea hija de otro rico comerciante. Así es como se manifiestan la hipogamia y la hipergamia. No lo entiendo, dijo Dorotea. En nuestro escenario hipotético, Barb favorece al Craig de aspecto promedio, que está en el mismo nivel social, sobre el Daniel más atractivo, que está en el mismo nivel social. Greg dijo que el estatus social resultó ser más importante que, digamos, la apariencia. Barb prefiere un compañero más alto en la jerarquía. Es hipergamia. ¿Entendéis? Dorotea asintió. Greg continuó. Para Craig, la hermosa Barb es una pareja de apareamiento más atractiva al estar en un peldaño social más bajo que la fea ella al estar en el mismo peldaño. Para Craig, la apariencia era más importante que el estatus social. De eso se trata la hipogamia. Pero no es tan simple. Las mujeres no siempre son impulsadas por el dinero. Dijo Dorotea. Utilizo la palabra estatus en lugar de dinero, pero estoy de acuerdo con tu punto, Dorotea. Los hombres tampoco siempre son impulsados solo por la belleza. Mi ejemplo fue deliberadamente simplista para ilustrar el principio. Estuvo de acuerdo Greg. Las mujeres se guían por una serie de factores. No solo buscan riqueza. Miran la belleza física, la posición social, la inteligencia, la riqueza y los rasgos masculinos como la ambición y la fuerza. Todo esto se combina en una medida integral que llamamos estado. El estatus de los diferentes hombres establece una jerarquía. Las mujeres eligen la que mejor se adapta a su estatus. Esta vez, hubo muchos asentimientos alrededor de la mesa. Por otro lado, los hombres tienen una idea diferente del estatus. Se tienen en cuenta la inteligencia, la personalidad y la riqueza de una mujer. Pero la apariencia tiene tanto peso que otros factores no son tan importantes. Dijo Greg. ¿Alguien no está de acuerdo con eso? Él preguntó. Nadie lo hizo. Habiendo identificado diferencias de género entre hipogamia e hipergamia, mis colegas y yo estamos haciendo la pregunta del millón. ¿Por qué surgieron estas naturalezas diferentes? ¿A alguien le importa hipotetizar? Greg miró alrededor de la mesa. Nadie tuvo el coraje de hablar. Esta es la visión dominante en nuestro campo de estudio. Tener hijos y ser padres es difícil y costoso. Las mujeres necesitan apoyo en forma de recursos, alianzas y protección. Como resultado, ha surgido la práctica del vínculo de pareja entre hombres y mujeres. Cuando los machos se emparejan,
brindan a sus parejas recursos, asociación y protección. Todos estos son necesarios para la crianza de los hijos y proporcionan el entorno más estable para hacerlo. Lo que atrae a las mujeres es un indicador heurístico de la capacidad del hombre para proporcionar todas estas cosas. El Estado es una medida compuesta de estas heurísticas. ¿Alguna objeción? Greg se dirigió al grupo una vez más. Nadie expresó una opinión. ¿Qué le dan las hembras a los machos? Preguntó Greg. Todos tenían una opinión, pero nadie quería expresarla. ¿Sexo? Preguntó Radu. Las mujeres en la mesa fruncieron el ceño. La mirada de muerte que Kaili le estaba dando a Radu hizo que todos en la mesa se sintieran incómodos. Greg decidió ser conciliador. Radu no está equivocado en el sentido general. El sexo es una manifestación concreta de un objetivo político abstracto para los hombres. El objetivo político abstracto para los hombres es obtener herencia genética. Lo que los hombres obtienen a través del vínculo de pareja con las mujeres son los hijos. Un hombre necesita una mujer que le dé hijos. Esto fue bien recibido porque le dio a las mujeres un poder que antes no tenían. Todos se rieron y bromearon diciendo que era muy obvio, pero nadie lo notó. Todos se rieron y eso alivió un poco la tensión. Greg resumió. Cuando hombres y mujeres se emparejan, representa un compromiso entre los dos sexos para obtener lo que quieren. La mujer recibe apoyo en la crianza del niño, protección, recursos y cooperación. El macho tiene acceso exclusivo a la hembra con fines reproductivos. De esta manera, puede maximizar la oportunidad de herencia genética. Es crucial tener en cuenta que los enlaces de pares en el Homo sapiens no son obligatorios. En algunas especies animales, la unión de parejas está programada de manera tan rígida que no puede necesitarse excepto con una pareja unida. Los humanos, por otro lado, no necesitan vínculos de pareja en absoluto. Es por eso que los rituales de cortejo y unión de parejas son tan complejos. Históricamente, la mayoría de las culturas no dependían en absoluto de la pareja para crear una pareja. La noción moderna de que tenemos derecho a elegir a nuestra pareja y que él o ella debe ser elegido por amor es muy reciente. Objetivamente, no fue un experimento muy exitoso. Greg hizo una pausa para ver si habría alguna objeción. No había ninguno. Los vínculos de pareja, que no son obligatorios para los seres humanos, están atrapados en la cultura. Eso hace que el tema de estudio sea antropología y sociología, no biología. Los biólogos solo pueden observar partes que son universales para todas las culturas. Los vínculos de pareja son en sí mismos universales. No hay una sola cultura en la Tierra que no tenga el concepto del matrimonio como fundamento de la unidad familiar. Una de las pocas reglas universales del vínculo de pareja es que los hombres tienen acceso exclusivo a la mujer. El acceso exclusivo es de gran importancia en la vinculación de parejas. El peor escenario biológico para un macho es que su hembra emparejada permita que un macho no emparejado la impregne. En otras palabras, el macho en la pareja desperdicia el apoyo que le da a la hembra para respaldar la herencia genética del otro macho. ¿Qué pasa con la poliandria?, preguntó Fátima. Escuché una entrevista de NPR sobre un grupo en el Tíbet que practica la poliandria. La poliandria es la proverbial excepción que prueba la regla, dice Greg. Hubo culturas que apoyaron la poliandria. En su mayor parte, han abandonado la práctica. La gente de la meseta tibetana y los pueblos indígenas de las Islas Marquesas todavía lo practican en cantidades limitadas. Generalmente se piensa que la poliandria es una respuesta temporal a condiciones locales específicas. Tanto en el Tíbet como en las Islas Marquesas, no había suficiente tierra cultivable para alimentar a la población del Tíbet. No había suficiente tierra cultivable para compartir para mantener a dos hermanos y sus familias. Entonces los hermanos terminaron compartiendo una esposa. Si hacían lo contrario, el hermano menor era expulsado y no recibía herencia. La situación era similar en las Islas Marquesas. La principal diferencia era que los maridos que compartían mujeres eran amigos en lugar de hermanos.
Hubo un ausentismo considerable en ambas culturas. Un marido se iría de viaje durante un año y el otro se quedaría con su esposa. Al año siguiente, cambiarían de lugar. En ambos casos, culturalmente, fue una condición temporal. Si se elimina el estrés causado por la escasez de tierras cultivables, esta práctica quedará en nada. En el Tíbet, ya no hay escasez de alimentos, y la práctica está ahora en grave declive. En las Islas Marquesas, la práctica prácticamente ha desaparecido después de que una epidemia de viruela acabara con el 75% de la población. Greg preguntó, ¿me están mirando todos? Esperaba ser criticado, pero hubo silencio alrededor de la mesa. Greg vio que varias personas en la mesa querían preguntar sobre adopción o hijos adoptivos, pero nadie se atrevió a preguntar. La falta de coraje de Greg estaba bien con él. ¿Cuál es el peor escenario para una mujer?, preguntó Greg. Varias personas tenían una opinión, pero nadie quería expresarla. Dorotea exclamó, ¿cuándo engaña un hombre a su mujer? ¿Qué significa adulterio?, preguntó Greg. ¿Convivencia fuera del vínculo de pareja? Sí, respondió Dorotea. ¿Qué daño biológico se le hace a una mujer cuando un hombre copula con otra mujer?, preguntó Greg. Él ha roto su promesa de fidelidad, respondió Dorotea. La promesa de fidelidad es parte del contrato matrimonial. El pacto matrimonial es una estructura social con una justificación teológica, no biológica, respondió Greg. ¿Podemos dejar de lado la teología para los propósitos de esta discusión? Greg se rió interiormente al dar ese paso. Nadie quería tocar la religión de la tercera rama. Traición es un término tan pesado. ¿Qué tal si decimos violación de los términos de la relación matrimonial?, preguntó Greg. En su mayoría asentía con la cabeza, y el rostro de Gerhard mostraba una expresión de comprensión. Era un poco más rápido que los demás. Está bien, dijo Greg. Hipotética Segunda Guerra Mundial, Andy es de Kansas. Dejó a su esposa Betty y a sus hijos en casa y se fue a la guerra. Se convirtió en un navegante del cuerpo aéreo, fue enviado a Inglaterra. Era miembro de una tripulación de bombarderos. Un día Andy consiguió una excedencia y se fue a Londres. En Londres, conoció a una hermosa joven inglesa llamada Colleen. Hubo una conexión instantánea entre ellos. Él la invitó a cenar, se emborracharon y su velada terminó con una relación sexual. Al día siguiente, Andy regresó a su unidad y nunca volvió a ver a Colleen. Después de la guerra, Andy regresó a casa con su esposa y criaron juntos a su joven familia. Aquí hay una pregunta. ¿Andy violó los términos del vínculo de pareja? Biológicamente, por supuesto, respondió Dorotea. Gerhard, sin embargo, lo entendió. No, no lo hizo, Nan. Greg se sintió muy aliviado de que no fuera él quien había arrojado la bomba. Todos los que estaban sentados a la mesa se volvieron hacia Gerhard, quien sonrió. Biológicamente, una mujer recibe el apoyo de un vínculo de pareja para criar a un hijo. El peor de los casos para Betty habría sido si Andy le hubiera retirado el apoyo a Betty y se lo hubiera dado a Colleen. Andy claramente no hizo esto. Por lo tanto, desde un punto de vista biológico, Andy ha cumplido con los términos de su vínculo de pareja. Las mujeres en la mesa dudaron por un momento, tratando de pensar en una respuesta. Pero él rompió su promesa. Dorotea dijo, eso es teología prohibida. Charan le recordó gentilmente. Greg decidió arriesgarse. Si crees que este punto de vista no tiene sentido, considera cómo los hombres casados entienden la fidelidad. El mismo hombre que coquetea descaradamente con una mujer en la oficina e intenta meterla en la cama se enfurece cuando su esposa baila y coquetea con un hombre en la recepción de una boda. ¿Por qué está pasando esto? ¿Es este hombre un hipócrita? ¿Está loco? Greg dejó espacio para una respuesta. Nadie respondió. Sonriendo, Greg concluyó.
O tiene millones de años de sabiduría evolutiva incrustada en el que dice que engañar a un hombre es diferente a engañar a una mujer. El grupo reflexionó sobre esto por un momento. Greg se dio cuenta de que estaba siendo un poco astuto en esta discusión. Pero nadie trató de cambiar de opinión. Greg pasó al siguiente paso. Ahora considere un escenario alternativo. Nuestro hombre Andy fue a Londres de vacaciones y conoció a Colleen. Se enamoraron el uno del otro. Pero siendo religiosos, Andy y Colleen se negaron a copular. Sin embargo, durante los siguientes 9 meses, Andy le dio su cheque de pago a Colleen en lugar de enviárselo a Betty. Betty regresó a casa, luchando por alimentar a los niños y quedarse con la ropa puesta. Desde un punto de vista moral religioso, Andy era perfectamente fiel. Pero desde un punto de vista biológico, ¿era fiel? Gerhard sonrió. Por supuesto que no. En este momento, los hombres no pudieron presentar un contraargumento. Entonces Gerhard sorprendió a Greg preguntándole sobre el escenario inverso. ¿Qué pasaría si, razonó Gerhard, mientras Andy está en Inglaterra, Betty tiene una aventura con Steve, el capataz de la fábrica de aviones donde trabaja? ¿Ha violado los términos de su ardiente unión? ¿Qué dirías?, le preguntó Greg a Gerhard. Yo diría que sí, respondió Gerhard. Ella rompió el vínculo de pareja. Todas las mujeres discreparon fuertemente. Si él puede salirse con la suya teniendo una aventura extramatrimonial, ella también puede. Kylie gruñó. Kylie gruñó. A Greg no le sorprendió que esta discusión viniera de ella. No solo lo que le sucedió a Kylie en Vancouver se quedó en Vancouver, lo que le sucedió a ella en Atlanta se quedó en Atlanta. Lo que pasó en Chicago se quedó ahí. Lo que pasó en Londres se quedó ahí. Por eso Greg no dejaba que Sierra asistiera a conferencias con Kylie. Desafortunadamente, Emile no sabía nada mejor cuando se trataba de su esposa, Elodie, y la envió a Vancouver, sin darse cuenta de la atmósfera circense de la que Kylie se había rodeado. La consecuencia de esto fue la caída de Elodie. Greg no culpó a Kylie por su intemperancia tanto como pudo haberlo hecho. El esposo de Kylie, Radu, lo había estado haciendo con al menos uno de sus estudiantes graduados. Cada año. Durante los últimos 10 años, esto era bien conocido por el profesorado de la universidad. Radu se salió con la suya porque ocupaba un alto cargo y su reputación académica era impecable. Un día Greg calculó cuánto gastaba Radu en el hotel universitario en un año entreteniendo a su amante. La cantidad era lo suficientemente grande como para hacerle preguntarse si a Radu se le debía un descuento por volumen. Lo único por lo que Greg culpó a Kylie fue por arrastrar a Elodie a sus disputas. Ah, estás hablando de justicia, Kylie. ¿Qué es la justicia? Greg preguntó y se encogió de hombros. Es un tema para filósofos, departamentos de justicia penal o tal vez incluso teología. No existe la justicia en biología. Kylie quería responder, pero no podía pensar en qué decir. Greg, quiero saber más sobre tu suposición de que Betty fue infiel cuando Andy no lo fue, era más o menos el mismo escenario. Greg se sorprendió mucho al escuchar a su propia esposa hacer tal pregunta. Todos los que estaban sentados a la mesa giraron la cabeza a la vez para mirar a Chiara. Querían saber si ella y Greg iban a estar en desacuerdo y pelearse. Pero al ver solo curiosidad abierta en el rostro de Chiara, se sintieron decepcionados. Gerhard intervino y respondió a la pregunta. La respuesta es clara. Chiara. Betty ha renunciado al derecho de Andy a la exclusividad genética. ¿Y qué pasa si ella no queda embarazada?, preguntó Chiara. Su herencia genética no se vio comprometida. Greg notó con orgullo que era una pregunta excelente. Su admiración por su esposa lo invadió nuevamente. Gerhard miró a Greg. Si queda embarazada o no es irrelevante, respondió Greg. Chiara frunció el ceño. ¿Por qué no?, ella preguntó. Greg respondió, Betty sabía mejor que nadie en la tierra que el embarazo era una posibilidad.
El control de la natalidad es probabilístico en el mejor de los casos. Estamos hablando de porcentajes, no de control absoluto de la natalidad. Solo se conocen dos formas 100% efectivas de esterilización total anticonceptiva y la palabra no. Esto hizo reír a Gerhard, Kairen y Chen. Todos los demás estaban horrorizados. Tan pronto como Betty permitió que Steve entrara a ella, continuó Greg, ella violó los términos de la unión de su pareja. Un condón, si se usa correctamente, tiene una efectividad del 96%. En 4 de cada 100 casos en los que Betty permitió que Steve la penetrara, el condón habría fallado y se habría producido un embarazo. Si de alguna manera había logrado usar anticonceptivos de manera efectiva para evitar las consecuencias naturales del sexo, el riesgo aún permanecía. Ella puso en peligro deliberadamente el derecho exclusivo de Andy a la herencia genética. Greg se admiraba a sí mismo mientras decía esto. Hasta ahora, había sido brillante. En este punto, estaba haciendo un argumento tan efectivo que nadie se atrevió a contradecirlo. Ahora todo lo que quedaba era pasar con éxito al último tema. Emile se lo tendió, gritando al otro lado de la mesa. Esto es, como dices, una mierda absoluta, dijo Emile de repente con su fuerte acento francés. Era la primera vez que hablaba con Greg en toda la noche. Emile era una figura impresionante. Era ridículamente guapo, tenía la barbilla cincelada de granito, el pelo prolijamente peinado del color de la sal y la pimienta, uñas postizas. Había jugado tenis profesionalmente en su juventud y conservaba un físico atlético y esbelto. También poseía los modales refinados y la superioridad engreída de la aristocracia francesa. Emile también era muy alto, 193 centímetros, le dijo Chiara una vez a la esposa de Greg, como si el sistema métrico significara algo para la hija de un maquinista de Pensacola, Florida. La figura de Emile se volvió especialmente impresionante cuando estaba enojado. Había estado furioso desde el momento en que se sentaron a cenar porque Greg había empujado a Tiere fuera del asiento que Emile le había reservado a su lado y la había sentado a su lado al otro extremo de la mesa. Entonces, ¿cómo fue?, le preguntó Greg a Emile, decir que un hombre es infiel por la forma en que gasta su dinero, no por donde pone su bastón, es absurdo. ¡Absurdo!, Emile exclamó. Toda la mesa se estremeció, no tanto por sus palabras como por su rabia. Había ira y odio en su tono. Las cabezas se movían de un lado a otro, mirando a Emile y Greg, tratando de averiguar qué pasaba entre ellos. Oh, respondió Greg. Hipotético. Un hombre casado compra un sedán de $100,000 para impresionar a las mujeres casadas que está tratando de seducir. Al mismo tiempo, la esposa de este hombre no tiene un automóvil que funcione y lucha por llevar a los niños a la escuela todos los días. ¿No considerarías esa infidelidad, incluso si él no le proporciona los fondos y el apoyo conjunto que necesita para criar a sus hijos? Greg sabía que Emile había comprado un Mercedes clase S el año pasado porque Chiara lo había descrito rapsódicamente después de ser invitada a conducirlo por primera vez. Greg también sabía que su esposa conducía en secreto a la casa de Elodie todas las mañanas, conducía a ella y a los hijos de Elodie a la escuela y luego conducía a Elodie y a ella al trabajo. Esto agregó casi 40 minutos al viaje matutino de Chiara al trabajo. Lo hizo para apoyar a su amiga, al igual que Kylie conducía a Elodie y sus hijos a casa todos los días. Emile se sintió perturbado por un momento por la hipótesis de Greg. Se dio cuenta de que Greg hablaba de él. En ese momento, Chiara comenzó a intentar perforar físicamente un agujero en la parte superior del pie de Greg con el talón. Pero Greg estaba decidido a apartar el pie de Chiara de él con tanta fuerza que Chiara gritó, ¡ay! Greg. ¿Qué demonios? Greg se inclinó hacia adelante y miró despectivamente a Emile. ¿No consideras infidelidad cuando un hombre casado gasta casi $2,000 al mes llevando a mujeres que no son su esposa a buscar cenas francesas en Le Coucou, verdad? Tan pronto como Greg dijo esto, varias mujeres en la mesa se llevaron las manos a la boca y comenzaron a sonrojarse. Greg miró primero a Chiara,
que instantáneamente se puso roja de remolacha. Ella no podía mirarlo a los ojos. Entonces, miró alrededor de la mesa. La mayoría de las mujeres que Emile había traído al restaurante estaban avergonzadas y sorprendidas de que no fueran las únicas. La furia de Emile se duplicó cuando quedó claro para todos que Greg estaba hablando de él. ¿No crees que el hecho de que un hombre casado gaste casi $20,000 en un brazalete de tenis para una mujer casada a la que intenta seducir es infidelidad, verdad? Con esas palabras, Greg sacó un joyero de su bolsillo. En él yacía el brazalete de tenis Tiffany que Emile le había regalado a Chiara a principios de esa semana. Abrió la tapa y levantó el brazalete para mostrárselo a todos en la mesa. Los aplausos estallaron por todas partes. Junto a Emile, las lágrimas corrían por las mejillas de Elodie. Greg arrojó la caja que contenía el brazalete de Tiffany sobre la mesa para que cayera al suelo frente a Elodie. Elodie, ese brazalete debería pertenecerte a ti, no a Chiara, dijo Greg enojado. Greg miró a Chiara, que parecía que estaba a punto de enfermarse físicamente. Se tapó la boca con la mano. Las lágrimas corrían por sus mejillas también. Greg sabía que Chiara había pensado esconder el brazalete donde nadie lo encontraría. No había pensado en lo emocionado que estaría su esposo cuando el investigador privado le mostrara la cinta de Emile entregándole el brazalete a Chiara durante su almuerzo gourmet francés semanal secreto. Greg miró a Elodie, que estaba furiosa. Ella comenzó a golpear a Emile y a gritarle en francés. Habían pasado 15 años desde la última vez que Greg aprendió francés en la escuela, pero podía escuchar a Elodie decirle una y otra vez a su esposo en francés: ella es mi mejor amiga. Emile apartó a Elodie de él con ira, se puso de pie y se abalanzó sobre Greg. Eso fue más fácil decirlo que hacerlo. Estaba en el extremo opuesto de la enorme mesa ovalada. Tuvo que pisotear el perímetro exterior. Emile, siéntate, gritó Greg. No quieres hacer eso. Greg experimentó un destello momentáneo de miedo cuando se activó el reflejo de lucha o huida. Emile probablemente era 6 pulgadas más alto y pesaba al menos 40 libras. Greg era bastante robusto, sin embargo, y cuando Emile se acercó, se calmó. Emile estuvo a un brazo de Greg y se detuvo, rápido como una serpiente. El brazo derecho de Emile se extendió para golpear a Greg en la cara. Emile era mucho más atlético de lo que Greg le daba crédito. Sus músculos se contraían rápidamente y sus reflejos eran excelentes. Una de las mujeres gritó horrorizada. Tales gritos son improductivos, Greg se notó a sí mismo. Greg retrocedió ligeramente, giró el hombro y el puño de Emile estaba a media pulgada de su nariz. Greg no lo vio, pero sintió la segunda mitad del golpe combinado. Instintivamente agachó la cabeza. La mano izquierda de Emile voló directamente sobre la cabeza de Greg, atrapando su cabello. Estuvo muy cerca y casi un desastre para Greg, pero se mantuvo firme. Greg dio un paso adelante. Levantó el brazo y lo cerró justo por encima del codo de Emile. Usando el peso de su cuerpo y el impulso de Emile, inmediatamente movió a Emile a un agarre directo. Greg no cedió a la tentación de partirle el codo a Emile por la mitad, justo enfrente de todos. En cambio, aplicó un poco de presión, y eso hizo gemir a Emile. Emile trató desesperadamente de liberarse de la bodega. Greg aumentó lentamente la presión hasta que Emile dejó de resistirse y se quedó perfectamente quieto. «Déjame ir». Emile gritó. «Eso duele. Me vas a romper el brazo». «Cállate». Emile dijo Greg, «me atacaste». ¿Todos lo vieron venir hacia mí y columpiarse?», preguntó Greg. «Sí», respondió Greg. «Chen. Todos lo vimos». «No quiero más violencia, Emile», Greg dijo, «si sigues peleando y se trata de violencia, literalmente te partiré el brazo por la mitad. Soy más pequeño que tú en estatura, pero lo que no sabes es que soy el menor y el más pequeño de 5 hermanos. Al crecer, me golpeaban la mierda a diario.
Como resultado, me volví muy duro y pude dar una gran pelea. Mis hermanos y yo fuimos juntos al jiu-jitsu brasileño durante muchos años. Gané mi cinturón negro incluso antes de obtener mi doctorado. Me gané mi cinturón negro, Emile. Greg miró alrededor de la mesa. Todos miraban con absorta atención. Chiara tenía una mirada extraña en su rostro. Fue un asombro incrédulo. No podía creer que su esposo hubiera superado a Emile en combate físico. Ella reconsideró todo. Con cuidado, Greg de repente liberó la presión sobre el codo de Emile y le dio una patada en la parte posterior de la rodilla. Emile se desplomó de rodillas con un estruendo. Greg luego llevó el brazo de Emile detrás de su cabeza y lo cerró con una llave de cabeza. Emile no pudo moverse ni un centímetro para evitar romperse la muñeca. Volviendo a toda la mesa, Greg dijo: si aún no te has dado cuenta de lo que sucedió, acabamos de enterarnos de que Emile está llevando a todas nuestras esposas a cenas románticas secretas en Likuku. Emile, ¿podrías decirles a estas mujeres que los almuerzos están organizados para que puedas tener un momento romántico a solas? Cuando Emile no respondió, Greg presionó con más fuerza su muñeca. Emile tarareó y dijo: sí, eso es exactamente lo que les voy a decir. Señoritas, si Emile no las ha llevado a Lukuku para un romántico cara a cara en privado, por favor levanten la mano. Sé honesto. He estado observando a Emile desde hace bastante tiempo y sé quién ha tenido éxito y quién no. No me hagas llamarte mentiroso. Solo Churron y Jite levantaron la mano. Greg miró a su esposa para ver si tenía el coraje de mentir. Ella no, su mano estaba abajo. Ella no lo estaba mirando. Greg se rió desconcertado. Aparte de Kiara, Kairen y Jite eran las mujeres más bellas de la sala. De hecho, Greg pensaba que Kiron era una de las mujeres más bellas que había visto en su vida. En la vida real, la confundían regularmente con Ling Ki-ling, una famosa modelo y actriz. Gita fue adoptada por una gran familia de Madison, Wisconsin. Practicó muchos deportes y asistió a la Universidad de Duke con una beca de campo traviesa. Era una corredora de fondo con apariencia exótica y una educación cultural típica del medio oeste estadounidense. Greg la encontró extremadamente atractiva. Bueno, Emil, ¿por qué no le preguntaste a Charan o Jite si eres racista con los asiáticos? Preguntó Greg. Emile no respondió y Greg se cruzó los huesos en las muñecas. Emile tarareó y dijo: ambos todavía son nuevos en el departamento. Pasará un tiempo antes de que podamos hacer el contacto correcto. Chen, Kairen, Jite y el esposo de Jite, Ray, abrieron la boca conmocionados. Caballeros, dijo Greg, debe sorprenderles saber que sus esposas han estado aceptando y sometiéndose a los avances románticos, cenas y almuerzos del jefe del departamento. Lamento traerte malas noticias. El nombre del restaurante, Lukuku, era parte del sutil mensaje de Emile. Le cucu es francés para el pájaro cuco. Para aquellos con poco o ningún conocimiento de biología, les diré que muchas especies de la familia Cucolidae son conocidas por parasitar a las crías. Ponen sus huevos en los nidos de otras aves y obligan a otras a pagar el costo de criar a sus crías. De ahí la palabra cornudo. Greg recibió varios asentimientos de los hombres en la mesa. No se equivoquen, caballeros. Las mujeres saben que Emile tenía la intención de acostarse con ellas. He visto cintas de varias de sus citas. Él les dice a sus esposas sin rodeos, como un hombre descarado, que su objetivo es convencerlas de que te engañen con él. Para ello, utiliza todos los medios a su alcance. Emile nos está difamando delante de nuestras esposas. Como su jefe, él sabe cuál es su posición profesional. Él le hace saber a su esposa cuánto la decepcionas y cuán inadecuado eres. Soy el único esposo de una esposa que no trabaja en un departamento. Él no puede usar mi carrera para denigrarme. Entonces, en cambio, juega con mi inferioridad física cuando intenta seducir a mi esposa. ¿No es ridículo? Cuando trató de pelear.
Conmigo, le pateé el trasero en 5 segundos. Lo golpeé y él nunca puso un dedo sobre mí. Greg hizo un esfuerzo por sonreír y encontrarse con los ojos de todos en la mesa. Emile se jacta de su riqueza ante nuestras esposas, señalando que regularmente las lleva al restaurante más caro dentro de un radio de 100 millas. Habla de su rica educación y se jacta de cuánto dinero tiene. Lo que la mayoría de las esposas no saben es que en realidad está arruinado. Las inversiones, el yate y Niza que le gusta mencionar, y las fortunas que supuestamente le dejaron sus padres son ficción. Sacó una segunda hipoteca de su casa para comprar ese Mercedes en el que lleva a nuestras esposas. Ambos autos están cerca de ser incautados. Diles de dónde sacaste el dinero, Emile. Emile no respondió nada, y Greg volvió a apretar los dedos de Emile. El dinero vino de los padres de Elodie. Él tarareó. Ella tenía una herencia y un fideicomiso. Ella me pidió que cuidara de ellos. Emile hace alarde de su intelecto frente a nuestras esposas, promocionando su trabajo y presumiendo de ser citado en la academia. Es un falso académico. Su reclamo a la fama es su crítica a Eliana Graime Taller. En ese momento, este trabajo se consideraba tan fresco e innovador que se publicó en tapa dura. Y es la que citan casi todos sus colegas. ¿Adivina qué? Él no lo escribió. Se lo compró a la mujer que realmente lo escribió. Un compañero de clase que tenía un problema con la heroína. Él le pagó dinero durante años para mantenerlo en secreto. Greg tiró ligeramente de la muñeca de Emile. Dinos su nombre, la mujer que escribió tu disertación. Marie Celine Will, dijo, retorciéndose de dolor. Fuimos juntos a la escuela. Salimos antes de que ella tuviera este hábito. Los suspiros estallaron alrededor de la mesa. Emile también hace alarde de su posición en la sociedad para que su esposa sepa que él es su jefe, que es un aristócrata y que tiene una importante y extensa red de amigos y conexiones que lo convierten en un ser extraordinariamente poderoso. Todo esto es una tontería. Nunca fue un aristócrata. Era hijo de un hombre dueño de una tienda de tabaco en Gringe, Francia. Cuéntales a todos, Emile, cómo tu padre perdió su tabaquería. Continúe. Greg torció la muñeca de Emile de nuevo y dijo que la vendió para llevarme de gira. ¿Qué tipo de tour? Preguntó Greg. La gira de tenis, dijo Emile con evidente irritación. La única afirmación legítima que hace es que era un profesional del tenis. Tocó brevemente en la gira a fines de los 80, dijo Greg. Pude hablar con su ex entrenador. Dijo que era lo suficientemente bueno como para estar en el tour, pero nunca lo suficientemente bueno como para ganar nada. Básicamente, solo era conocido por su apariencia. Él era la versión masculina de Anna Kournikova. ¿Cuál fue tu puntuación más alta en cualquier torneo del tour? El 24, dijo. Puesto 24, Greg corrigió. Entonces, caballeros, aterrizar el avión y atarlo a mi pequeña clase de biología. Este pedazo de mierda usó la hipogamia y la hipergamia con fines engañosos para atacar a nuestras esposas. Se retrató artificialmente a sí mismo como un macho de mayor estatus que buscaba oportunidades de apareamiento más abajo en la jerarquía. Todos ellos, en un grado u otro, lo han aceptado. Conozco a todas las mujeres de aquí. No son estúpidos ni tontos. Sin embargo, Emile era excepcionalmente bueno en eso. Todos los hombres, en un grado u otro, es un listón bastante alto. Es uno de los mejores estafadores que hemos conocido. Desafortunadamente, al final, él es solo un charlatán. Greg miró alrededor de la mesa. Los rostros expresaban diversos grados de ira, disgusto y humillación. Elodie, continuó Greg, te ofrezco mis más sinceras disculpas por tener que averiguar qué te hizo de esta manera. No quería hacerlo públicamente, pero tenía que hacerlo. Tengo algo para ti. Es un regalo de Navidad que te pido que aceptes. Greg sacó una caja de su chaqueta. Se lo tendió a Quirón.
¿Puedes darle esto? La caja pasó de las manos de Eloudi. Eloudi preguntó, ¿debería abrirlo? Sí, respondió Greg. Ella lo abrió y había un llavero remoto para el Honda. Ella se quedó atónita. Mi hermano mayor es dueño de un concesionario Honda y me debe grandes favores. Él les pagó dándome una minivan Honda ADC. Se usa y tiene algunos años, pero está en excelente estado. Está completamente pagado, impuestos, título y registro incluidos. Lo único que no he podido hacer es agregarlo a su seguro. Con suerte, eso le evitará tener que pedir que lleven a sus hijos a la escuela. Actualmente está estacionado en el estacionamiento afuera de la casa. Eloudi comenzó a llorar y sollozar. Chiara y Kaili se levantaron instantáneamente y corrieron a consolarla. También diré esto, Eloudi. Si no se siente cómodo quedándose en su hogar actual, puede traer a sus hijos a vivir a mi casa. Tus hijos tendrán que compartir habitación con los nuestros, pero tú puedes quedarte con la habitación de invitados y nosotros lo solucionaremos. La casa está a mi nombre, así que puedes quedarte todo el tiempo que quieras, incluso si las cosas no salen bien entre Chiara y yo. Ante esas palabras, Chiara rompió a llorar. Kaili y Eloudi de repente comenzaron a consolarla. Greg nunca dejó de sorprenderse de lo increíblemente fuerte que era su amistad. Incluso después de la traición de Chiara con el brazalete y las cenas secretas, Eloudi la recuperó. «Emile, ¿estás escuchando?», preguntó Greg. «Sí», respondió Emile desdeñosamente. «Aquí es donde nos dejas», dijo Greg. «Cuando te deje ir, debes levantarte, salir por la puerta y salir de esta habitación. Si no lo haces, te golpearé hasta la muerte frente a 22 testigos que te desprecian y están dispuestos a confirmar que me golpeaste primero. ¿Entiendes?». «Sí», respondió Emile con su habitual desprecio. «¿Sí a qué?», preguntó Greg. «Sí, señor», respondió Emile. Me reí. Iba a decir que sí, Greg, pero señor será suficiente. Greg lo soltó sin previo aviso y dio 3 pasos hacia atrás para darse espacio para maniobrar. Emile se levantó, se quitó las esposas y salió por la puerta. La cerró detrás de él. Él no miró hacia atrás. Respirando hondo, Greg se sentó a la mesa. Todos los ojos seguían puestos en él. Greg tomó un sorbo del vaso de agua que estaba junto a su asiento. Sintió la garganta seca. Le tembló la mano mientras bebía. Greg dijo, «Te diré algo que quizás no sepas. Esta universidad privada tiene una facultad relativamente pequeña. Todos en las otras facultades observan lo que sucede en el departamento de lenguas extranjeras y saben que algo está podrido en Dinamarca». Hablando en sentido figurado, Emile es el único jefe de departamento de la universidad del que nadie ha oído hablar y que solo contrata parejas casadas en su departamento. De hecho, mi esposa es el único miembro de la facultad que ha sido contratado en el departamento de idiomas extranjeros sin contratar simultáneamente a un cónyuge. Esto se debió a que el propio canciller me buscaba personalmente como posible presidente del departamento de biología. Emile contrató a Chiara porque el canciller le dio una orden directa para hacerlo. Emile siempre les ha dicho a todos que sus inusuales prácticas de contratación están diseñadas para promover la estabilidad de la facultad y la retención de empleados, pero otros miembros de la facultad dudan de que esto sea cierto. Los miembros de la facultad se sienten incómodos con el hecho de que sus métodos le permiten un control total sobre marido y mujer. A los otros miembros de la facultad no les gusta esto. Les puedo decir que los profesores del departamento de biología han comenzado a llamar Arena al departamento de lenguas extranjeras. La forma en que decida manejar colectivamente esta crisis determinará la reacción del resto de la facultad. Si se unen como grupo y van en círculos, probablemente logren salir del desastre sin convertirse en el hazmerreír. Mi consejo para las mujeres que han sido víctimas de este charlatán es que acudan juntas a recursos humanos y presenten una denuncia grupal de acoso sexual. Despide a este imbécil, luego trabaja como el infierno para restaurar la reputación del departamento.
cogió el vaso de agua del escritorio de Chiara y bebió de él. Tengo pruebas de que Emile se acostó con varias esposas. Me preguntaba si debería denunciarlo a sus maridos esta noche, pero decidí que no quería humillarlos. Obviamente no entendían lo que estaban haciendo sus esposas. Creo firmemente que lo que sucedió es un asunto exclusivo de marido y mujer. No es asunto de nadie más. Propongo que decidamos colectivamente que ninguna mujer hará una declaración pública sobre si tuvo o no relaciones sexuales con una comida. Señoritas. Esto significa que si eres inocente, estás obligado por el santo honor a guardar tu inocencia para ti mismo. No digas nada para que tus compañeros de trabajo culpables no sean humillados y puedan conservar un mínimo de dignidad. ¿Alguien no está de acuerdo? Hubo silencio en la habitación. Greg dijo, entonces, de ahora en adelante, nunca discutamos quién se acostó o no con Emile. Había un completo silencio en la habitación. Greg decidió abordar el último tema. Saldré de la sala en unos minutos y los dejaré discutir entre ustedes qué hacer. Sin embargo, antes de Liv, quiero abordar el tema del perdón. A pesar de todas las tonterías que dije antes sobre romper los acuerdos de pareja, no hay ética ni moral en biología. La mayoría de las veces, las criaturas más fuertes simplemente toman lo que quieren. Es horrible y repugnante, pero es la única ley en la naturaleza. Un león macho joven se apodera de una manada matando o ahuyentando al macho anterior. Una vez que hace esto, mata a los cachorros o los ahuyenta para que todas las crías sean suyas. No hay nada correcto o incorrecto en esto. Él solo está haciendo lo que quiere hacer. Si eso requiere destruir un grupo de cachorros, que así sea. Los parásitos de cría dejan sus huevos en los nidos de otras especies. Si la pareja que anida no descubre el huevo que está poniendo, su cría está condenada al fracaso. El huevo del parásito eclosionará antes que el suyo. Lo primero que hará el parásito recién nacido es destruir inmediatamente otros huevos o matar a todos los polluelos del nido. No hay nada correcto o incorrecto en esto. Los parásitos de cría se salen con la suya, así que eso es lo que hacen. Los depredadores obligados no se sienten culpables por las otras especies que comen. El canibalismo es común en todo el reino animal, especialmente el canibalismo de los jóvenes. Hay especies que destruyen intencionalmente el hábitat para mantener fuera a la competencia. Incluso hay especies de plantas que destruyen intencionalmente su hábitat para mantener fuera a la competencia. No hay nada bueno o malo en ello. Es solo lo que hacen, esa es la dura realidad. Los humanos son diferentes de los animales en que tienen una idea muy fuerte del bien y el mal incorporada en nuestra conciencia. El término sapiens del Homo sapiens proviene de un término que significa sabiduría. La sabiduría que poseemos es separar el bien del mal. Junto con las reglas del bien y el mal, los humanos hemos desarrollado muchas tecnologías relacionadas. Disculpas, perdón y restitución. Estas son las cosas que nos distinguen de los animales. Ya hemos discutido la proporción de reproducción masculina a femenina, de 1 a 17. Si hubiéramos vivido hace 8.000 años, así habría sido esta noche. Emile era tu alfa. Era su harén. Digo que era su harén porque todas las mujeres aquí, excepto Yite y Charan, se sometieron a su autoridad, permitiéndole tener aventuras con ellas a espaldas de su esposo. Kaili comenzó a objetar, pero Greg levantó la mano y dijo, déjame terminar. Creo que me he ganado el derecho de terminar mi discurso. Te prometo que solo durará un par de minutos. Greg miró a los que estaban sentados a la mesa hasta que asintieron o apartaron la mirada. Como dije, este era el harén de Emile. Él era el alfa. Lo derroté en combate físico ante tus ojos. ¿Qué habría significado eso hace 8.000 años? Bueno, lo primero que habría hecho habría sido castrar Emil. Entonces le habría sacado los dientes. Entonces le habría quitado todos los dedos excepto los índices y pulgares, dejando solo esos para que no fuera un esclavo completamente inútil.
Entonces lo sodomizaría delante de todos. Haría esto para demostrar que era superior a tu alfa anterior. Esto te haría saber que había llegado un nuevo pedido. A continuación, anunciaría que todas las esposas son mías. Al primer hombre que se opusiera, le cortaría el cuello delante de los demás. Entonces preguntaría si había más objeciones. Los hombres fuertes serían castrados de inmediato. A los que eran débiles y me atraían de inmediato, los dejaba intactos y les decía que vigilaran a los castrados más tarde. Entonces tomaría a una de las esposas frente a todos, probablemente la que opuso más resistencia. Dejaría en claro que la resistencia fue inútil. Todos los esclavos serían colocados en cuartos de esclavos. Los hombres trabajaban día tras día cultivando cosechas para mí. Las mujeres serían colocadas en mi harén y comenzarían en la parte inferior de la jerarquía de estatus. Las esposas que ya tenía te pegaban, te mataban de hambre y te trataban como a una mierda. Los pondría en la rotación y todos tendrían su turno conmigo. Aprendiste rápidamente que las mujeres de estatus son las que me dan hijos. Si me tienes hijos, te mimarán, te darán privilegios y te llevarán a mi cama más a menudo. Verás, ese es el principal indicador de estatus en el harén. Aquellos que me dan más placer tienen más tiempo conmigo. Usaste cualquier medio para asegurarte de que planté con éxito mi semilla en tus vientres. Una vez que quedaste embarazada, toda mi actitud hacia ti cambió. Te colmé de cumplidos y cariño. Pasé horas acurrucada junto a ti con las manos en tu barriga y susurrándote lo sexy que estabas cargando a mi bebé. Y cuando nuestro bebé vino al mundo, lo acuné junto a mí, mostrándote lo tierno y paternal que era para tu descendencia. Te darás cuenta rápidamente de que soy un buen hombre, que ama a sus hijos. Te habrías enamorado de mí a primera vista. Si tuvieras a mis hijos, probablemente vivirías tu vida como mujeres felices. Eventualmente, comenzarías a alabarme por mi fuerza, justificando que te protegí, te proporcioné un buen nivel de vida y hice que tu descendencia fuera más próspera y rica. Del mismo modo, comenzarás a despreciar la debilidad de tu esposo anterior. Harás todo esto sin siquiera darte cuenta de cómo estás siendo manipulado. Greg se recostó en su silla y se estiró. Miró a los ojos de cada mujer en la mesa. Se sorprendió al ver que algunas de las mujeres estaban bastante entusiasmadas con su historia. ¿Por qué la gente de hace 8.000 años hacía cosas como esta? Lo hicieron porque en ese momento y lugar, la gente realmente creía en el concepto de que el poder hace lo correcto. Greg extendió los brazos hacia los lados, señalando al otro lado de la habitación. Entonces, si el poder hace lo correcto hoy, ahora es mi harén. Greg notó que podía escuchar caer un alfiler. Greg miró a cada mujer a los ojos dando vueltas alrededor de la mesa. Él dijo, hombres, vuestras esposas me pertenecen. Todo lo que tengo que hacer es decidir a qué mujer me llevaré esta noche. Frente a la audiencia, había una clara emoción en el aire. Sorprendió a todos los presentes. Greg no podía creer que estuvieran sentados allí. Al ver esto, nunca antes había pensado que personas tan inteligentes pudieran ser tan tímidas. Pensó para sí mismo que este era un momento muy extraño. Rompió el silencio. ¿No te alegra que ya no creamos eso? Como dijimos, la moral humana y los sistemas sociales han evolucionado. Ahora creemos en los derechos individuales. Creemos en el derecho de la mujer a la autodeterminación. Creemos en la santidad del matrimonio. No creemos en la mutilación y la castración como castigo. Ya no creemos en el derecho a poseer personas. La fuerza más grande que ha influido en la evolución de nuestros sistemas morales durante los últimos 2000 años ha sido el cristianismo. Esto puede ser un shock para todos aquí, pero conozco muy bien el cristianismo. Me crié en la iglesia cuando era niña y, a pesar de ser una evolucionista estricta en mi vida adulta, todavía entiendo lo que enseña la iglesia. Me maravillo de esto por aquellos de ustedes que carecen de mi conocimiento y fundamento. La característica principal del cristianismo es el perdón.
Cristo predicó que podemos ser perdonados de nuestros pecados contra Dios. Un requisito previo para recibir perdón por nuestros pecados es la voluntad de perdonar a otros que han pecado contra nosotros. Esto se afirma en el libro del Señor: Danos hoy nuestro pan de cada día y perdónanos nuestras deudas como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Todo el concepto de recibir perdón y perdonar a los demás está incrustado en él. Es quizás la técnica más importante incrustada en el cristianismo. Caballeros, sé que están enojados porque de alguna manera u otra nuestras esposas nos han hecho daño al tener una aventura secreta con ese canalla Emile. Te pido que consideres seriamente perdonar a tu esposa. Emilio era encantador, engañoso, persuasivo. Él tenía poder sobre ellos. Los engañó a todos. La Navidad es la fiesta de la Encarnación. Celebramos el hecho de que Cristo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él vino a la tierra para traernos perdón. Aunque personalmente estoy muy enojado con Chiara, en el espíritu de las próximas vacaciones intentaré ser amable. Haré todo lo posible para encontrar una manera de perdonarla para que podamos reconciliarnos. Espero que ustedes, hombres, también acepten el espíritu de la temporada. Si no lo haces y prefieres ser testarudo, dirás que prefieres vivir en un mundo en el que todos puedan tener razón. Y te recordaré que en este mundo tu esposa ahora me pertenece. Greg se levantó, caminó hacia la puerta y la abrió. Uno de los camareros lo estaba esperando allí. ¿Estás lista?, él preguntó. Sí, señor, respondió la camarera mayor. Greg se hizo a un lado y la camarera trajo un carrito lleno de postres. Un segundo carrito trajo varias botellas Magnum de champán refrigeradas en cubitos de hielo. Greg volvió a dirigirse al grupo. Como regalo para el grupo y como disculpa por arruinar su fiesta de Navidad, me tomé la libertad de comprar varios Magnums de champán Buck Liquid para el grupo. Greg observó a las mujeres sonrojarse y lanzarse miradas lascivas unas a otras. Caballeros, no lo saben, pero cada vez que Emile traía a nuestras esposas a Le Coco para disfrutar de una comida gourmet, les pedía a los camareros que trajeran una botella de Buck Liquid sin abrir en un cubo de hielo. Emile les decía a las mujeres que si decidían pasar el día haciéndole el amor, él sacaría el corcho para celebrar. Eso fue una manipulación extremadamente fuerte, ¿no es así, señoras? Varias de las mujeres se sonrojaron. Ninguno de ellos respondió. Para honrar la partida de Emile de sus vidas y las nuestras con dignidad, compré un Buck Liquid para el grupo con un pop. Se abrió el primer Magnum. Las flautas se llenaron y repartieron rápidamente. Varias caras conmocionadas miraron sus copas de champán. Greg levantó su propia flauta y esperó a que todos los demás hicieran lo mismo. A esposos y esposas, dijo Greg. El grupo repitió, a esposos y esposas. Cuando todos empezaron a beber, dijo Greg, todos son miembros de mi harén. Bebió un sorbo de su flauta y dijo, te dejo a ti discutir qué hacer con Emile. ¡Feliz Navidad! Greg se sentó en el coche durante bastante tiempo antes de ver el abrigo envuelto. Los miembros de la Facultad de Idiomas Extranjeros salen. Se subieron a sus autos en parejas y se marcharon. Algunos hablaban emocionados, otros discutían, otros guardaban un silencio sepulcral. Al menos una pareja de la que Greg ya no esperaba recuperarse esta noche se abrazaba y ambos lloraban. Elodie salió al final con Chiara. Chiara vio a Greg y le hizo un gesto que se dio cuenta de que significaba esperar unos minutos. Usando el llavero, Elodie encontró la odisea que Greg le había comprado. Chiara se acercó a la furgoneta y Elodie lloró al aceptarla. Chiara la ayudó a subir al auto y ajustó los asientos y los espejos. Greg pudo verla demostrando los controles. Tenían el mismo modelo de furgoneta para que Chiara pudiera ayudar a Elodie con todo. Chiara luego se sentó en el asiento del copiloto junto a Elodie y hablaron un rato. Sabía que tenían mucho que discutir. Después de unos 20 minutos, Chiara salió de la camioneta de Elodie y se acercó a nuestro automóvil. Cuando se subió al asiento del copiloto, se le saltaron las lágrimas en los ojos. Greg,
dijo, lo siento mucho. Yo nunca. Greg extendió la mano y dijo, detente. Gentil pero firmemente, se detuvo de inmediato. Greg dijo, quiero hablar primero y ustedes solo escuchen, ¿de acuerdo? Chiara asintió. Fui a un consejero para lidiar con mi enojo y averiguar si deberíamos reconciliarnos. Ella me ayudó mucho. El hecho de que no matara a ese imbécil en esa habitación, o al menos no lo insultara brutalmente, es un milagro absoluto. ¿Te das cuenta de eso? Chiara asintió. Mi consejero me convenció de que tenía que, por el bien de nuestros hijos, por el bien de ustedes y por el mío propio, encontrar una manera de superar esto y permanecer juntos. Ella me ayudó a desarrollar un plan de acción. Ese plan se basa en la honestidad radical. Mi psicólogo dice que las personas que son sorprendidas haciendo trampa a menudo comienzan a negar, decir verdades incompletas, minimizar, racionalizar y mentir abiertamente. Utilizan todas estas formas de engaño porque hay tanto en juego que tienen un incentivo perverso para mentir. Los tramposos hacen esto con la esperanza de poder mitigar el impacto inicial de su pareja. Piensan que esto les dará suficiente margen de maniobra para salvar su matrimonio. Creen que mentir para salvar la relación está justificado. Se aseguran a sí mismos de que compensarán a su cónyuge más tarde. Ella dice que el impulso de hacerlo es una amabilidad equivocada. De hecho, mentir es lo peor que puede hacer un tramposo porque los cimientos de la confianza ya han sido destruidos. El engaño por parte del tramposo le muestra a la parte herida que simplemente ya no se puede confiar en su pareja. ¿Te diste cuenta de que mi consejero estaba tratando de explicar por qué es importante la honestidad radical? Sí, Greg, dijo Chiara. Puedo ponerte a prueba en tu honestidad. Puedo exigirte una explicación sin decirte nada de lo que sé. Entonces puedo usar su ignorancia de las pruebas que tengo en su contra para inducirlo a engañar, negar, verdad parcial, minimizar, racionalizar o mentir abiertamente. Tengo buenas razones para hacerlo. Si me dijeras exactamente lo que ya sé, me ayudaría a relajarme porque demostraría que te tomas en serio justificarte y que realmente quieres que sigamos adelante con nuestras vidas. Sin embargo, si actúas de manera engañosa, concluiré que no se puede confiar en ti. ¿Me entiende? Greg esperó a que Chiara asintiera de nuevo. Ella asintió. Iba a hacer exactamente eso, pero mi consejero me convenció de que era una mala idea. Cualquier información falsa en su nombre sería la prueba misma de la traición que busco. Prácticamente garantizaría un resultado negativo. Así que déjame decirte de inmediato que sé mucho más de lo que crees que sé. Algo andaba mal en la forma en que tú y Emile interactuaron la noche del baile. Mi hermano me recomendó un investigador. Él te ha estado siguiendo desde entonces. De hecho, estaba haciendo un trabajo por dinero por cortesía profesional hacia mi hermano. Tengo transcripciones de todas las conversaciones que tuviste con Emile en Lukuku, y cintas de video también. También tengo todos los mensajes que intercambiaste y todas las cartas que envió a cualquiera de tus cuentas personales. Incluso la cuenta secreta de Me Vuelves Loca que crees que no conozco. Creo que sé todo lo que hay que saber, dijo Greg. Greg pensó que la pondría nerviosa, pero en realidad. Chiara parecía aliviada. Entonces sabes que nunca tuve sexo con él, respondió ella. Gracias a Dios. Estaba tan preocupada que no podría convencerte. Sé que no tuviste sexo. También sé que Emile, que te ha estado seduciendo durante más de un año, te patrocinó por completo, respondió Greg. Te encantaba ser el objeto de su atención y lo invitabas a intentarlo una y otra vez. Tenía secretos para mí. Tenía secretos incluso de Elodie, tu mejor amiga. No fuiste honesto conmigo sobre dónde estabas los días que tenías cenas secretas con él. Lo peor de todo es que aceptaste el regalo de un brazalete. Ese él me persiguió porque nunca podrías usarlo a mi alrededor. La única razón por la que podría aceptarlo es si no ibas a estar cerca de mí por mucho tiempo, respondió Greg. No, dijo Sierra.
Nunca te dejaré. Nunca. Las lágrimas corrían por las mejillas de Sierra. Así que ibas a esconderlo para siempre y solo a usarlo cuando lograras escabullirte para otra cita secreta con él. Él preguntó. Ella comenzó a hablar, pero Greg la detuvo. Discutiremos todo lo que sucedió y por qué. Chiara, tendrás la oportunidad de justificarte. Como dije, tengo un plan de acción. El hecho de que seas científica significa que esto será bueno y malo para ti. Lo bueno es que actuaré con la mente abierta y dejaré que las fichas caigan donde puedan. Dejaré que mis observaciones, no la ira y el resentimiento, determinen lo que suceda a continuación. Si eres abierto y honesto, tenemos la oportunidad de superar esto. Lo malo es que exigiré pruebas. No puedo ser cambiado por meros sentimientos. Confié en ti durante años porque estaba seguro de que me amabas y tenías las prioridades correctas. Ahora ya no estoy seguro de que me ames, y estoy moralmente seguro de que no tienes prioridades claras. Si los tuvieras, nunca habrías aceptado el brazalete. Por esta razón, ya no puede haber un viejo recuerdo en nuestra relación. La confianza es el verdadero fundamento de la relación matrimonial, no el amor. Mi confianza está rota. Chiara asintió, limpiándose la nariz con una servilleta. Ella lo entendió y lo aceptó. Como dije, lo discutiremos. Quizás lo discutamos hasta la muerte. Sin embargo, hoy solo te haré una pregunta. ¿Estás dispuesto a pasar por el largo y doloroso proceso de reconstruir nuestra relación? En otras palabras, ¿estás dispuesta a pagar un alto precio para seguir casada conmigo? Greg se había imaginado haciéndole esa pregunta a Chiara decenas de veces. Cada vez se imaginaba a sí mismo frío y sin emociones mientras hacía esa pregunta. Nunca imaginó preguntárselo por emoción y casi perder sus sentimientos. Desafortunadamente, eso fue exactamente lo que sucedió. Chiara estaba de repente, completamente encima de Greg. Su abrazo no fue apasionado ni tierno. Fue desesperado. Te quiero, Greg. Te amo más que a la vida misma. No te dejaré ir. Sé que lo arruiné. Fue mi culpa y haré lo que sea necesario para recuperarme. Lo que sea y lo haré. Vas a tener que rasparme de ti. Recomponiéndose, Greg puso el auto en marcha y aceleró. Condujeron juntos, avanzando. Gracias por mirar. Espero que lo hayas disfrutado. Así que suscríbete a mi canal y mira el siguiente video.